Continuamos con la unidad 2. Habíamos logrado definir a la primera ley de la termodinámica. Recordemos que la variación del contenido energético es la suma permanente de las variaciones de calor y de trabajo. Habíamos visto que el trabajo y el calor ambos son energías que dependen del camino seguido, que no tienen valores definidos y que lógicamente no son propiedad de estado termodinámico. Dentro de la termodinámica no se puede trabajar con energías que no tengan valores definidos y con energías que no sean propiedades de estado termodinámico. Por eso es que generalmente se acondicionan los procesos. Lo que vamos a ver ahora son cambios térmicos que vamos a trabajar tanto a presión como a volumen constante, es decir, procesos isocóricos y procesos isobáricos. ¿Qué pasa en un proceso isocórico? No hay variación de volumen. Por más infinitesimal se considera igual a cero. Por lo tanto, la primera ley nos decía que la variación del contenido energético es la suma de la variación de calor y trabajo. Pero el trabajo lo habíamos definido como menos presión por diferencial volumen. Como estamos ante un proceso isocórico, este diferencial volumen se hace cero, por lo tanto, la variación del contenido energético se hace igual a la variación del calor. ¿Esto en qué nos aporta a nosotros? Decíamos que el calor no tenía un valor definido, que dependía del camino seguido. Pero cuando acondicionamos el proceso y estamos en un proceso isocórico, el calor se hace igual al contenido energético. Y como el contenido energético no depende del camino seguido, en un proceso isocórico el calor tampoco depende del camino seguido. Y en un proceso isocórico el calor se torna con un valor definido, por lo tanto se convierte en una propiedad de un estado termodinámico. Definimos nosotros a la energía interna como función de dos variables, de la temperatura y del volumen. Así como tenemos, por ejemplo, sea Z, función de X, Y. ¿Cómo encontramos una variación de Z? Aplicando el concepto de diferencial total. La diferencial total es la suma de las derivadas parciales. Entonces, como estamos diciendo que el contenido energético es función de dos variables, temperatura y volumen, por lo tanto, la variación de E va a ser la suma de las derivadas parciales. Derivada parcial del contenido energético respecto a la temperatura y derivada parcial del contenido energético respecto al volumen. Como es un proceso isocórico, entonces la variación de volumen se hace igual a cero, y en un proceso isocórico la variación del contenido energético se transforma en este resultado que tenemos acá. ¿Qué pasaría si el proceso es isobárico? En un proceso isobárico la presión se mantiene constante. La definición de la primera ley nos dice que el calor más el trabajo igual al contenido energético, pero el trabajo hemos definido por nuestra convención de signo menos P por diferencial B. ¿De acuerdo? Por lo tanto, despejando el calor va a ser diferencial E más P por dB. ¿No? Si estamos tomando en cuenta que estamos a presión constante, entonces el diferencial E se transforma en E2 menos E1. La presión es constante, sería B2 menos B1. Colocamos todos los que tengan subíndice 2 a un lado en un factor y los que tengan subíndice 1 en otro factor. Entonces tendríamos E2 más P por B2 y factorizamos el signo negativo menos E1 más P por B1. Observemos qué es lo que tenemos acá. Acá tenemos E, que viene a ser la energía interna, es decir, la energía que posee un sistema al interior. Es como si la miráramos molecularmente. La energía que está en el núcleo, que tiene la rotación, vibración y traslación. Es una energía que no depende del camino seguido, sino de su ubicación, de dónde se encuentre. Entonces, esto me está indicando dónde se encuentra. Pero donde se encuentra este sistema, se le está sumando su energía alrededor, que la está definiendo este posicionamiento. Entonces, la expresión P por B es una energía de posicionamiento que me está definiendo a la energía interna. Entonces, cuando sumamos la energía interna más la energía de su posicionamiento, obtenemos una cuarta energía muy utilizada dentro de la química, que es el concepto de entalpía, o también llamada contenido calorífico. Por lo tanto, como es el estado final, sería entalpía 2
como el estado inicial, entalpía 1. Por lo tanto, la entalpía es la suma del contenido energético más el producto P por B. Por lo tanto, en un proceso isobárico, la variación de calor se hace igual a la variación de la entalpía. ¿Pero qué es la entalpía? La entalpía, fíjense que es la suma de E más P por B. E es un producto definido, es decir, no depende del camino seguido. Y P por B es un producto totalmente definido. ¿Por qué? Porque estamos definiendo a través de variables termodinámicas un producto, ¿no? P por B. Por lo tanto, la suma de estas dos cantidades definidas nos hace otra cantidad definida que es la entalpía. Entonces, cuando el proceso es isobárico, el calor se torna definido, se torna que no depende del camino seguido. ¿Por qué? Porque se hace igual a la entalpía, y la entalpía no depende del camino seguido y tiene un valor definido. Por lo tanto, definimos la entalpía como la función de dos variables, temperatura y presión. Lo mismo cuando tenemos en matemáticas, sea z función de x, y queremos encontrar la variación de z, aplicamos el concepto de diferencial total. Es decir, la variación de entalpía es la suma de las derivadas parciales de la entalpía respecto a la temperatura y de la entalpía respecto a la presión. Como estamos en un proceso isobárico, esto se hace igual a 0, y en un proceso isobárico la variación de entalpía toma este resultado. Hay otro concepto que tenemos que analizar. Vamos a suponer que tenemos dos recipientes a 20 grados centígrados. Uno contiene 1 litro de agua y otro contiene 1 litro de aceite. Si a ambos le aplicamos la misma cantidad de calor, vamos a ver que las variaciones de temperatura de ambos son diferentes. ¿Por qué? Porque sus naturalezas son diferentes. Entonces, estamos considerando una propiedad, ¿ya?, que es intrínseca a la sustancia, que es propia de la sustancia, que es la capacidad de tomar una determinada cantidad de calor y de elevar su temperatura. Y lógicamente es propia para cada sustancia. El agua tiene su capacidad de tomar una determinada cantidad de calor y de elevar su temperatura. Lo mismo sucede con el tema del aceite. ¿De acuerdo? Eso se llama capacidad calorífica. Fíjense que la capacidad calorífica es una relación directamente proporcional al calor, ¿no? Mayor cantidad de calor, mayor cantidad de variación de temperatura, ¿no? Y si nosotros lo colocamos como límite cuando T2 tiende a T1, cuando estas temperaturas tienden a ser igual, entonces el límite de un cociente de dos variaciones, de dos delta, es igual a la derivada. Por lo tanto, la capacidad calorífica es la derivada del calor respecto a la temperatura. Si nosotros preguntáramos la capacidad calorífica, ¿tiene un valor definido? ¿Tiene un valor fijo? ¿La capacidad calorífica depende o no depende del camino seguido? La respuesta es sin equivocación. La capacidad calorífica, así tal cual nosotros la hemos definido, no tiene un valor definido y dependería del camino seguido. ¿Por qué dependería el camino seguido? Porque es directamente proporcional al calor y el calor depende del camino seguido. Pero en termodinámica no podemos trabajar con cantidades que no están definidas, con cantidades que dependen del camino seguido. Entonces tenemos que acondicionar el proceso. Entonces el primer acondicionamiento del proceso que vamos a hacer es a volumen constante, es decir, un proceso isocórico. ¿Qué pasaría en un proceso isocórico? Entonces veamos, la capacidad calorífica la habíamos definido como derivada del calor respecto a la temperatura. Como estamos en un proceso isocórico, ponemos el subíndice B, que significa proceso a volumen constante. Entonces la capacidad calorífica va a ser la derivada del calor a volumen constante, su diferencial T. Pero hemos definido que la derivada del calor, ¿no?, era igual a la derivada de la energía interna a volumen constante. Por lo tanto, la derivada del calor va a ser igual a la derivada de la energía interna a volumen constante. Entonces tenemos aquí la derivada de la energía interna respecto a la temperatura a volumen constante, nos daría este valor de acá. Entonces, por eso que se utiliza la expresión CB. CB es la capacidad calorífica acondicionando el proceso en un proceso isocórico. Por lo tanto, el concepto de energía interna, que energía interna toma este concepto acá, fíjense que el CB viene a ser derivada de E respecto a T a volumen constante, derivada de E respecto a T volumen constante. Entonces, esto de acá viene a ser CB, por lo tanto yo tendría diferencial E igual a CB de T, lo que hemos colocado acá, CB de T, más todo esto de acá, más todo esto de acá. Pero ¿qué pasaría si estamos nosotros en un proceso isobárico, es decir, a presión constante?
Entonces, la definición de capacidad calorífica derivada del calor respecto a temperatura. Pero si estamos a presión constante, tendríamos Cp igual diferencial de calor a presión constante. Pero la derivada del calor respecto a presión constante ya hemos visto que es igual a la entalpía. ¿De acuerdo? Y la entalpía tiene un valor definido. La entalpía no depende del camino seguido. Por lo tanto, la capacidad calorífica a presión constante toma un valor que es totalmente definido, que no depende del camino seguido. Por lo tanto, reemplazándolo en la definición de entalpía que teníamos acá, fíjense que derivada de entalpía respecto a temperatura, presión constante, es el valor de Cp. Este es el valor de Cp, por lo tanto tendríamos derivada de la entalpía Cp de T más la derivada de la entalpía respecto a presión, temperatura constante de P. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos definido dos capacidades caloríficas, Cb y Cp. Ahora vamos a encontrar la relación que guarda Cp y Cb. La primera ley nos decía que la variación del contenido energético es igual a la variación de calor más la variación de trabajo. Pero hemos definido también la variación de trabajo como menos P por diferencial de volumen. Entonces tendríamos acá, vamos a despejar variación de calor. Despejando variación de calor, tendríamos diferencial E más P por dB. Pero por otro lado, diferencial E ya hemos logrado definir, que es todo esto acá diferencial E, todo esto acá. Entonces lo sustituimos a ese valor, más P por dB, más P por dB. Entonces aquí tenemos dB, podemos factorizar dB. Entonces tendríamos diferencial Q igual a CB de T, más factorizamos dB. Todo esto que hemos encontrado lo vamos a multiplicar por 1 sobre diferencial T. Entonces lo multiplicamos por 1 sobre diferencial T todo. Y vamos a suponer que estamos en un proceso isobárico a presión constante. Entonces tendríamos variación de calor respecto a temperatura a presión constante, que se hace igual a la entalpía derivada de entalpía a presión constante sobre T, que es igual a Cp. Ya aquí de T con dt se va, me queda Cb, ¿de acuerdo? Y aquí voy a tener todo esto acá y tendría derivada del volumen respecto a la temperatura a presión constante. Observen, vamos a pasar el Cb a este lado acá, tendría Cp menos Cb igual a todo esto que tenemos acá. ¿En qué nos podría incomodar encontrar esa relación que guarda Cp y Cb? En que aquí tenemos la derivada de una energía y aquí tenemos la derivada de un parámetro termodinámico. La derivada de cualquier parámetro termodinámico respecto a otro parámetro termodinámico son resultados bien definidos, pero derivar una energía respecto a alguno de sus parámetros es una cantidad que no está definida. ¿Por qué? Porque la energía no es función de una variable, en este caso la energía es función de dos variables. Entonces no podemos, algo que es función de dos variables, no podemos definirlo únicamente a través de una variable, sino que tiene que ser a través de dos variables. Para poder salir de este problema, que es un cuello de botella grande, ahí viene un famoso postulado, el famoso postulado de Schwartz, que nos indica que todo esto que está acá va a ser igual a la temperatura por la derivada de la presión respecto a temperatura, volumen constante. Observen ustedes que esta derivada de una energía se transforma en derivadas de variables termodinámicas, pero las derivadas de un parámetro termodinámico respecto a otro parámetro termodinámico son derivadas que tienen valores totalmente definidos.